Buenos días a todos los que se hayan sumado para esta ponencia, a todos los que ya estaban y se siguen quedando. Agradecerles la participación constante, el acompañamiento todo el tiempo. Vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poco de lo que son los duelos y los procesos de vida, teniendo en cuenta que son dos aspectos fundamentales en la experiencia humana y que están estrechamente relacionados. Tenemos por un lado los duelos, ¿sí?, que tienen que ver con el proceso natural de adaptación emocional justamente a la pérdida de alguien o algo que es significativo en la vida de una persona, que puede ser la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida del trabajo y otros tipos de experiencia. El duelo no siempre se limita únicamente al aspecto emocional, ¿sí?, sino que involucra también aspectos cognitivos, conductuales, espirituales y físicos. Se caracteriza por etapas, ¿sí?, que tienen que ver con el shock, la negación, la ira, la tristeza, la aceptación. Pero no todos experimentan estas etapas de manera lineal ni en el mismo orden. Y tenemos el otro aspecto que era los procesos de vida, ¿sí? Esto se refiere a diversas etapas y transiciones que experimentamos a lo largo de nuestras vidas, lo que puede incluir como eventos como nacimientos, la infancia, la adolescencia, la adultez, el envejecimiento, ¿sí? Y cada etapa conlleva desafíos únicos, oportunidades de crecimiento personal y cambios significativos en roles, relaciones, responsabilidades. Pueden implicar también cambios importantes como en la educación, el matrimonio, la crianza de los hijos, la jubilación, la pérdida de seres queridos. Y existen varios enfoques para clasificar los tipos de duelo, pero uno de los más comunes es que se basa en la naturaleza de la pérdida. Tenemos el duelo por la pérdida del ser querido, el duelo por la ruptura en una relación, el duelo por la pérdida de la salud, el duelo por la pérdida de mascotas, que se estuvo mencionando en ponencias anteriores, y el duelo por la pérdida de una oportunidad o sueño. Eso es como a grandes rasgos. Ahora vamos a entrar en lo que es el tema de lo que vamos a presentar ahondado hoy, que tiene que ver con el duelo perinatal. Yo les preparé una diapositiva. Primer Congreso Internacional sobre Pérdida, Duelo y Tanatología. Avísenme si se ve bien. Yo no los puedo ver, así que los escucho. Sí, se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí están mis datos, después los vamos a pasar. Igual ya todos me conocen. Parezco, como dijo el director, una cucaracha que está en todas las ponencias metidas. Me toca estar de presentadora, chicas. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es el duelo? Pero el duelo perinatal, por eso la imagen, y acá si nos vamos y lo agrandamos un poquito, porque yo no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo súper chiquitito. Dice que el duelo perinatal se refiere al proceso de duelo experimentado por padres y familiares ante la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o poco después del nacimiento. Esto puede incluir la pérdida por aborto espontáneo, muerte fetal, mortalidad neonatal o muerte infantil temprana. ¿Qué dicen algunos autores? Tenemos autores que están mencionados acá como Luis Mendoza, William Worden, François Dolto y Sheila Kiskinger.
Luis Mendoza, en su obra El duelo perinatal, un enfoque desde la pérdida psicoanalítica, aborda esta temática del duelo perinatal desde una perspectiva psicoanalítica, justamente destacando la importancia de reconocer, procesar las emociones, teniendo en cuenta el tema que vimos anteriormente, que nos traía Cristian, pero esto va relacionado justamente con la pérdida durante el embarazo y el parto. Sugiere, sí, Mendoza, este autor, sugiere que el duelo perinatal puede ser especialmente complejo. ¿Por qué? Por la naturaleza única de la relación padre e hijo durante el embarazo. William Worden, que después yo les voy a compartir un material que tengo sobre él, en su modelo de tareas de duelo, describe 4 tareas que las personas deben completar para procesar su pérdida de manera más saludable. Primero, aceptar la realidad de la pérdida. Segundo, procesar el dolor emocional. Tercero, ajustarse a un entorno en el que el fallecido esté ausente. Y cuarto, encontrar una conexión duradera con el fallecido mientras se sigue con la vida. Este modelo se puede aplicar al duelo perinatal con consideraciones específicas porque, teniendo en cuenta lo que nos dice el autor anterior, Luis Mendoza, por la naturaleza única de la pérdida. Es un modelo, William Worden nos trae este modelo que es amplio y es adaptativo a todos los tipos de duelo, de procesos, pero estamos focalizándonos en lo que es duelo perinatal. François Dolto, una psicoanalista francesa, aborda la pérdida perinatal desde una perspectiva psicoanalítica, centrándose en la importancia de permitir que los padres puedan expresar libremente sus emociones y que vivan su duelo de manera auténtica. Esta autora enfatiza en la necesidad de reconocer la existencia de ese bebé perdido y permitir que los padres construyan una cierta relación significativa con él, incluso después de la muerte. Y Sheila Kitzinger, una antropóloga y autora británica, explora este tema desde una perspectiva sociocultural. Reconoce la influencia de las normas y expectativas culturales en la forma en que se experimenta y se maneja el duelo. Destaca la importancia de ofrecer apoyo personalizado y sensible a los padres en duelo, reconociendo y respetando sus necesidades, tanto individuales como culturales. Tenemos estadísticas que tienen que ver con todo lo que es el duelo perinatal, el alcance que tiene a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud, conocida también como sus siglas, OMS, cada año se producen alrededor de 2.6 millones de muertes de bebés durante el primer mes de vida, luego de nacidos, ¿no? Y se estima que al menos entre un 10 y un 15% de todos los embarazos a nivel global, mundial, ¿sí?, terminan en aborto espontáneo, y las tasas de mortalidad varían significativamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver la cultura, como lo trae esta autora británica, tiene que ver la cultura, la naturaleza de la pérdida, los factores, las causas, ¿sí?, y las creencias también. Teniendo en cuenta que si nos vamos a lo que es creencias, lo que es cultura, lo que es la sociedad en sí, hay muchas culturas en las que un aborto es causa de señalamiento, de estigma, de deshonor al propio nombre, a la propia persona, se la ve como una persona poco capaz, poco eficiente, que no es mujer por no poder ser madre o por no poder concluir con un embarazo. Y hay otras culturas en las que se fomenta el tener muchos hijos y que una pérdida es como una crisis, un antes y un después. Marca que la mujer dejó de ser productiva. Y hay factores que influyen en la experiencia del duelo perinatal. ¿Por qué? Porque todo va siguiendo el hilo en la etapa en la que ocurre la pérdida, la circunstancia de esa pérdida, el apoyo social disponible, las creencias, la misma cultura y la salud emocional e historia personal de los padres.
Y tenemos acá las causas y consecuencias. El duelo perinatal puede ser desencadenado por una variedad de causas y sus consecuencias pueden ser profundamente impactantes tanto a nivel emocional como físico. En torno a las causas tenemos las complicaciones durante el embarazo, que puede incluir un poco de lo que ya hemos visto, por ejemplo, ayer en la ponencia de Karen, esto de las anomalías congénitas, problemas de la salud materna que afectan el feto, complicaciones del parto como el sufrimiento fetal, placenta previa y muchísimas complicaciones más, la pérdida durante el embarazo. Suelen ocurrir tragedias durante el proceso de parto, como la muerte del bebé durante el parto debido a la asfixia o complicaciones inesperadas, los abortos espontáneos, la pérdida de un embarazo temprano o tardío debido al aborto espontáneo puede desencadenar un intenso duelo perinatal. La muerte neonatal, que es cuando el bebé muere poco después del nacimiento, ya sea debido a problemas de salud, prematuridad y otras complicaciones, caso en el cual los padres pueden experimentar un duelo perinatal intenso, con un shock bastante importante. La muerte fetal, que es cuando el feto muere en el útero antes de que comience el trabajo de parto, una pérdida que es devastadora para los padres y que puede tener impactos físicos en la madre que pueden requerir intervención médica. Y la interrupción médica del embarazo. También lo conversamos un poquito en la ponencia de Karen ayer. ¿Por qué? Porque en casos de anomalías fetales graves o problemas de salud materno, a veces es necesario interrumpir el embarazo de manera médica, lo que puede llevar a un duelo más complejo y doloroso. ¿Por qué? Porque entra en juego muchas veces la culpa. Y por otro lado tenemos las consecuencias, el impacto emocional, el impacto físico, el impacto en la relación de pareja, el riesgo en las complicaciones psicológicas a largo plazo y el impacto en la salud reproductiva futura. Ahora, ¿qué sucede a nivel orgánico con la mujer en el duelo perinatal? Puede tener un impacto significativo a nivel orgánico en las mujeres que lo experimentan. Por ejemplo, cambios hormonales, problemas de sueño, fatiga y agotamiento, cambios en el apetito, malestares físicos, cambios en la salud reproductiva y también un impacto en la salud cardiovascular. Acá lo tenemos. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, acá es importante reconocer que el duelo perinatal no solo afecta a la salud emocional de una mujer, sino también su salud física y bienestar en general. Por eso es importante brindar apoyo integral que aborde tanto las necesidades emocionales como las físicas, porque es crucial ayudar a estas mujeres a sobrellevar esta experiencia difícil. ¿Qué pasa con el resto de los involucrados? También lo hemos estado hablando, esto de que en una pérdida de un hijo, en un duelo perinatal, no solo está afectada esta mujer que experimenta la pérdida, sino también otros miembros de la familia y personas involucradas en su vida. En torno a la pareja o cónyuge, ¿sí? De esta mujer que experimenta la pérdida perinatal, también puede experimentar su propio duelo, sentirse abrumado por emociones similares como la tristeza, la ira, la culpa, la desesperación, además de un estrés adicional porque trata de apoyar a su pareja mientras maneja su propio dolor. Si existen otros hijos, también pueden verse afectados por la pérdida perinatal, experimentar confusión, tristeza, ansiedad o miedo ante la pérdida de un hermano o hermana que nunca conocieron. Pueden tener también dificultades para entender lo que está sucediendo y expresar sus propias emociones, porque muchas veces intentan no sumar más dolor al que ya tienen estos papás, pero también hay una pérdida significativa ahí. La familia extendida y amigos, los miembros de la familia extendida, amigos cercanos, también experimentan su propio duelo, sentirse impotentes al no saber cómo ayudar adecuadamente a la pareja, y están luchando con sus propias emociones de tristeza y pérdida, porque muchas veces se ven identificados con todos estos procesos.
Y algo en lo que yo hice hincapié ayer, justamente en torno a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que están involucrados en la atención de esta mujer durante el embarazo, el parto o después de la pérdida también, experimentan este tipo de duelo. Se sienten afectados emocionalmente por la pérdida y enfrentan desafíos para procesar sus propias emociones mientras están brindando el apoyo a esta mujer y su familia. Y la comunidad religiosa o espiritual, los líderes religiosos, otros miembros de la comunidad también desempeñan un papel importante en el apoyo durante el duelo perinatal. ¿Por qué? Porque pueden ofrecer orientación espiritual, rituales de duelo y apoyo emocional a la familia. Ahora, ¿qué sucede a nivel mental, cerebral, cognitivo? Este tipo de duelo puede desencadenar una serie de respuestas y cambios en las personas involucradas. Respuestas emocionales intensas, estrés y ansiedad, pensamientos intrusivos y rumiación, que es cuando se experimentan estos pensamientos intrusivos por esta pérdida, que son difíciles de controlar, son persistentes y que se pueden estar encontrando rumiando sobre lo que pudo haber sido, la culpa por lo que deberían haber hecho de manera diferente o imaginado también escenarios alternativos. Esto dificulta, interfiere con la capacidad de concentrarse en otras tareas. Dificultades cognitivas, alteraciones del sueño, cambios en la percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos un duelo, sentimos que el tiempo pasa más lento o que estamos desconectados de la realidad temporal, lo que va dificultando la planificación y la organización de actividades diarias. Por eso es importante a veces el acompañamiento, porque como también lo han dicho otras compañeras, se pierde esta conexión incluso con las propias necesidades básicas que tenemos, esto de comer, de tomar agua, de descansar. Necesitamos a veces que nos digan, tenés que tomar agua, es hora de que vayas a descansar, tomate un momento para incluso hasta para ir al baño. Nos olvidamos que tenemos que ir al baño ante los duelos. El dolor es incomparable en la pérdida y en la experiencia emocional del duelo perinatal. ¿Por qué? Porque a menudo se experimentan una amplia gama de emociones intensas: la tristeza, la ira, la culpa, la confusión, la ansiedad, la depresión, el aislamiento, la pérdida poco o después. Ay, a ver. No sé si se escucha bien. Sí, por ahí un poquito de interferencia, pero sí, sí, se te escucha bien. Ay, justo a mí que me toca ahora, no me escuchan. Bueno, este tipo de pérdida antes o poco después del nacimiento desafía profundamente la identidad y el sentido de autocomprensión de los padres. Y hay diversas etapas y fases también. Por un lado, algunas fases que tienen que ver con la complejidad del duelo perinatal. Ay, a ver. Yo siento ahí como un ruidito raro. A ver ahí. En la complejidad del duelo tiene que ver con que pueden haber sentimientos de culpa, preguntas no respondidas sobre lo que pudo haber causado esta pérdida, una sensación de desconexión entre el cuerpo y las emociones de la madre, el impacto en la relación de pareja. Empieza esto de la culpa también entre los mismos padres, porque están procesando su duelo individualmente y como pareja. Entonces es necesario reconocerse y apoyarse en la necesidad de ese proceso. Y el apoyo profesional. Es necesario poder tener y contar con este apoyo en torno a la salud mental, como de psicólogos, consejeros, terapeutas especializados en duelo, porque proporcionan un espacio seguro para que los padres expresen sus emociones, encuentren formas de afrontar la pérdida y reconstruyan el significado de la experiencia. En cuanto a las fases de este tipo de duelo, tenemos el impacto inicial, que es al recibir la noticia de la pérdida,
donde los padres experimentan un estado de shock, de negación y abrumadora tristeza, la reacción emocional, que es cuando se experimenta toda esta amplia gama de emociones, que pueden incluir la tristeza profunda, el enojo, la culpa, la ansiedad, la confusión, el ajuste y la aceptación. ¿Por qué? Porque con el tiempo se comienza a aceptar esta realidad de pérdida y se encuentran formas de adaptarse a un mundo en el que este hijo no está presente físicamente. Y tenemos las etapas de duelo perinatal basadas en el modelo de Worden, este autor que yo les traía al principio, que nos habla de 4 etapas. Estamos acostumbrados a hablar de las etapas del modelo de Elizabeth Kubler-Ross, pero ahora lo vamos a ver desde este modelo. ¿Qué tenemos? La aceptación de la realidad, el reconocer y aceptar la realidad de esta pérdida, el procesamiento emocional, experimentar y expresar el dolor emocional asociado con esta pérdida, que puede incluir llanto, este llanto catalizador, la tristeza, la ira, la culpa. El ajuste al entorno sin el bebé, ¿sí? Adaptarse a un entorno en el que el bebé no está presente físicamente, puede implicar también realizar cambios en la vida cotidiana y en las expectativas futuras. ¿Por qué? Porque esperábamos que haya un bebé, pero no lo hay. Y la cuarta etapa que nos presenta Worden es la conexión continua con este bebé. Encontrar una forma duradera de mantener esta conexión emocional y significativa con este bebé perdido, mientras se avanza en el proceso de duelo y se sigue adelante con la vida misma. Y tenemos esta fase del duelo. Es importante saber que este proceso no es lineal, que el retroceso es normal. Esto que en algún momento en alguna de las ponencias también preguntaban, ¿qué pasa si volvemos sobre la marcha, si retrocedemos en el proceso, si sentimos que volvemos para atrás y nos estancamos? Es normal. Ahí entra todo esto de que cada proceso es único. Que el bucle entre las mismas emociones es normal. A veces, como en algún momento les dije, vamos a estar sumergidos en una tristeza profunda, intensa, y de repente vamos a estar como que no pasó nada y vamos a estar medianamente bien y pareciera que estamos alegres, que estamos felices por algo puntual que sucedió, y después entra esto de la culpa. ¿Por qué me tengo que sentir contento? ¿Por qué tengo que estar alegre? ¿Por qué? Como si fuera un lujo, ¿no? Y es necesario identificar los signos de alarma. ¿Para qué? Para poder pedir ayuda. Muchos padres experimentan síntomas de estrés postraumático después de la pérdida perinatal, especialmente si este evento estuvo marcado por complicaciones médicas o traumáticas. Es común que sientan culpa, que se cuestionen si podrían haber hecho algo para prevenir esta pérdida. Y es crucial que los padres o quienes enfrentan este duelo perinatal reciban el apoyo emocional compasivo y la validación de esta experiencia. Sentirse escuchados, comprendidos y acompañados en su dolor puede marcar una gran diferencia en su proceso de duelo y recuperación. La tanatología como disciplina de acompañamiento en el duelo y la muerte. A ver. Yo estoy atenta porque estoy con la computadora y viendo a ver los micrófonos y demás, así que mil disculpas. La tanatología es el estudio del proceso de la muerte, la pérdida, el duelo, el acompañamiento a quienes enfrentan pérdidas significativas. Los profesionales de la tanatología estamos capacitados para ofrecer apoyo emocional, psicológico, espiritual a personas que enfrentan justamente todo este proceso y a sus seres queridos. A veces es importante tener en cuenta que no siempre lo podemos todo, que no es necesario tener que poderlo con todo, y que incluso como profesionales hay cosas que nos llegan, que nos resuenan, que nos impactan, y que por eso es necesario trabajar interdisciplinariamente, tener nuestros espacios de supervisión o de covisión o de reflejo, como se suele llamar, para poder
trabajar sobre los casos sin entrar en tanto detalle, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la ética, con la confidencialidad, y saber que hay un grupo de profesionales con el que se trabaja, en los que se puede delegar, saber que hay otros tanatólogos, otros acompañantes en duelo, que si yo no estoy preparada o preparado para acompañar en estos procesos, siempre hay alguien que puede ayudar, que es necesario también como profesionales pedir ayuda. Y tenemos estrategias y enfoques de intervención en la tanatología aplicados a este tipo de duelo, que pueden incluir la terapia individual y familiar, los grupos de apoyo específicos para los padres que han experimentado este tipo de pérdida, los rituales de despedida y conmemoración, y también el uso de técnicas de autorregulación emocional y de atención plena. Como disciplina, la tanatología estudia este proceso de la muerte, de la pérdida, del duelo y ofrece herramientas y enfoques para abordarlo de manera compasiva y efectiva. Como tanatólogo se brinda acompañamiento emocional, se educa sobre el duelo y la pérdida, se explora el significado y la espiritualidad, se hacen intervenciones terapéuticas, se brinda apoyo en la toma de decisiones, por ejemplo, en torno a este tipo de pérdida, en la planificación de ceremonias conmemorativas, en la toma de decisiones médicas y gestión de las relaciones con amigos, familiares y profesionales de la salud. Esta especie de mediación, cuando a veces, que también lo mencionábamos en alguna de las ponencias ayer, de que si el profesional de la salud por ahí no puede tener una respuesta a todo, que el tanatólogo, que también termina siendo un profesional de la salud, pero está acompañando, pueda mediar entre esa relación médico-paciente, por ejemplo. Y la promoción del autocuidado. Durante el proceso de duelo se debe alentar a los involucrados a cuidar de sí mismos, tanto física como emocional y espiritualmente mientras atraviesan esta experiencia difícil. Los rituales y la ceremonia de conmemoración pueden desempeñar un papel significativo en la sanación del duelo perinatal, proporcionando a los padres y familiares un espacio para honrar la vida del bebé perdido, expresar sus emociones y conectar con otros que comparten su experiencia. Hay muchos tipos de estrategias de conmemoración y despedida. Tenemos la creación de los rituales de despedida, ¿sí? Las ceremonias conmemorativas, la liberación de globos o linternas de papel, la plantación de árbol o algún jardín conmemorativo, la creación de recuerdos tangibles como fotos y huellas, álbumes de recuerdos, el apoyo emocional en grupos de apoyo, terapia individual o familiar, y la educación y recursos, brindar material informativo, dar referencia a recursos, esto es conectar a los padres con recursos locales si los hubiera, grupos de apoyo, terapeutas especializados y también organizaciones que tengan que ver con brindar ayuda, contención a sobre este tipo de duelo. Y sobre todo el respeto a las necesidades individuales, porque es necesario reconocer que cada familia, cada individuo tendrá diferentes necesidades y deseos en términos de cómo desean conmemorar y despedirse de su bebé. Entonces, es crucial respetar estas diferencias y brindar apoyo personalizado. Los rituales y ceremonias de conmemoración pueden ser poderosos recursos para ayudar a los padres a honrar la memoria de su bebé y encontrar consuelo en su pérdida, lo que puede incluir, como dijimos, rituales religiosos, ceremonias de despedidas privadas o públicas, la creación de recuerdos tangibles. Esto también puede incluir álbumes de recortes o joyas conmemorativas. Y acá termina esta partecita. Esto es muy a grosso modo, es como para ahondar mucho más. El año pasado hemos
compartido en varias especializaciones, primero entrando por la prevención del suicidio. Estábamos con esto, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se previene? ¿Quién lo podría hacer? Entonces ahí se tuvo un taller sobre la prevención del suicidio, la asistencia en crisis y también lo que tiene que ver con la tanatología, como brindar un pequeño caminito de introducción, de presentación sobre cómo se podía trabajar acompañando a las familias. Y todo fue llevando a que en todo lo que era tanatología, todo lo que tiene que ver con la pérdida, con el duelo, se pudiera trabajar también se hizo en 4 encuentros, si no recuerdo mal, que el IBED estuvo acompañándome en esa especialización. Se habló justamente de esto. ¿Por qué? Porque se tienen muchos modelos, muchas formas de poder ver, incluso materialmente, lo hemos trabajado simbólicamente en cómo ver, inclusive que eh, la parte de la negación estaba en los mismos, en la coagulación, ¿sí? Que la pérdida concreta, eh, ese, como lo han dicho en más de un encuentro, que médicamente les decían, bueno, el coágulo ya cayó, ¿no? Ese desprendimiento va camino a la aceptación. ¿Por qué? Porque hay algo que ya no está, entonces ahí entra este proceso. Médicamente a veces estamos acostumbrados a que como médicos a veces pasan muchas situaciones, una más intensa que la otra, una más compleja que la otra, una más grave, más gráfica, más intensa que la otra. Entonces se va perdiendo la parte humana, ¿sí? Esa parte de conectar con el otro, de poder llegar con el otro y decir, pasa esto, y hay este grupo de apoyo, de contención, ya sea a nivel público o privado. A veces no se tiene porque no se cuenta con los recursos, porque la estructura es bastante complicada. Entonces, ahí es importante saber que existen otro tipo de profesionales que están preparados para esa instancia, ¿sí? No dejar de tener en cuenta que el trabajo médico es muy extenuante, muy que se tiene que tener cierto grado de distancia y de frialdad para poder ejecutar ciertas prácticas, pero que así todo es fundamental contar con el apoyo psicológico, el apoyo de un acompañante que vaya sosteniendo y colaborando en todos los procesos de decisiones, porque de repente a una mamá que se le muere su bebé a pocos días de nacido o después del parto o a meses por alguna intervención, los hacen pasar por las salas para despedirse y después le dicen, bueno, tiene que retirar su bebé en tal lado, ¿no? Y listo, ya está. O incluso a veces ni siquiera se les da esa oportunidad. Acá, por ejemplo, en Neuquén, hemos tenido situaciones de mamás que han perdido sus bebés porque han tenido situaciones de prematuridad, que han nacido con diversas patologías y que a las, no sé, 2, 3 semanas el bebé fallece porque está totalmente intervenido, no tiene los medios para sobrevivir, ¿sí? Porque no está preparado, porque es muy chiquito en tiempo gestacional. Entonces, se le avisa a la mamá que su bebé falleció y la mamá se va así, como que, bueno, ya está y me voy, ¿sí? Porque está desconectada. ¿Por qué? Porque su bebé estuvo mucho tiempo en una incubadora, porque no pudo tener el contacto que necesitaba, porque cuando se está en una incubadora hay un cierto contacto cuando no es tan profunda la patología, cuando no es tan grave, para poder tener esos primeros contactos con la mamá, entre el bebé y la mamá, también con los papás, pero cuando no se puede tener esa parte, está tan desconectada, porque es como que sacan a algo y lo colocan en otra cosa, como si fueran justamente objetos, y muchas mamás que son del interior se van, no saben que se pueden despedir, no saben que pueden estar en el proceso, porque se desconoce y porque también no hay nadie del otro lado diciendo, tenés permitido estar. Porque en la vorágine de la cotidianidad pasan muchísimas cosas, tienen muchísimos pacientes y no se está atento a cada situación en particular. No en todos lados se tiene la posibilidad, por ejemplo, Sergio, que
también es uno de los ponentes que va a estar más adelante, él trabaja de otra manera, ¿sí? Puede tener un abordaje más integral en algunos casos. Acá, en muchos casos, y en la mayoría, no. Y es necesario, es fundamental. Exactamente, pero muchas veces no se sabe. ¿Por qué? Porque apenas salió el bebé ni siquiera se lo dejaron ver y se lo llevaron. Entonces ni siquiera lo conoció. Y a veces es tal la gravedad en la que nace que no lo dejan verlo en los primeros momentos de vida. Entonces hay esa desconexión. ¿Por qué? Porque no hubo el primer contacto, que es fundamental. Lo mismo suele suceder en los abortos, ya sea espontáneos o por alguna intervención médica. No hay un proceso de despedida. En muchos casos se les entrega a las mamás o se les deja ver un frasquito en el que está el feto, pero no hay nada en el medio que le indique o que le colabore en un proceso psicológico para llevar a esa mamá a tener una despedida concreta, de poder decir, bueno, a ver, porque después quedan con muchos cambios, también lo dijo Olivia en su momento, quedan con muchos cambios a nivel físico, siguen segregando leche materna, su cuerpo no es el mismo, tiene que volver a acomodarse y adaptarse a lo que es el nuevo cuerpo, es también un duelo en esa mamá, ¿sí? Entonces, no poder tener estos cierres genera que después se vaya volviendo patológico. Tal vez no en el aquí y ahora, pero eso se reprime. ¿Por qué? Porque en el momento queremos estar bien, porque no se quiere mostrar o se tiene vergüenza de mostrar que se practicó un aborto o que se perdió ese bebé a temprana edad. Entonces, en toda esa pérdida, no se termina teniendo en cuenta que es necesario dar este cierre, que es fundamental. Y en el cierre está esto de poder concretar, materializar que ese bebé ya no está, que no va a nacer, que se fue, que se perdió, que falleció por cualquier tipo de causa o razón, que no siempre hay una explicación lógica y racional, ¿sí? Que tenemos que permitir entender que a veces no todo tiene que ser racional, no todo lo es, no todo tiene una respuesta y que tenemos que saber que no siempre es así, pero que así todo podemos dar estos cierres significativos. ¿Sí? En todos estos cierres entra en juego a veces herramientas que tengamos al alcance para poder simbolizar una despedida, un ritual, una conmemoración. Y ahí va a estar esto de empezar a sanar, pero hasta no pasar por todas las etapas que son necesarias. La negación, el shock al principio, la negación, todo eso tiene que ver con poder llegar a procesar, a aceptar esa nueva realidad, porque hubo un cambio, ¿sí? Y en ese cambio hay una pérdida. Esto que nos traía recién Cristian de sobre el dolor, ¿cierto? Sí, hay grises. Sí, el dolor está en nuestra vida, pero somos nosotros los que decidimos cómo sobrellevarlo, cómo afrontarlo, cómo ir con ese dolor, cómo amigarnos con los miedos, con las faltas, con los vacíos, con las ausencias, para que no se vuelva algo crónico, no nos caigamos en una depresión, si bien la depresión, viéndola como una de las etapas del duelo, lo vamos a pasar, pero el tema es que no podemos estancarnos ahí. Estancarnos es lo que nos hace llegar a lo crónico, a lo patológico, a no poder adaptarnos a las realidades, a los cambios, ¿sí? Entonces ahí es donde necesitamos ayuda. Siempre es necesario pedir ayuda. Libet, Bueno, en todo esto que vos compartiste recién, me resonó mucho esto de darle un cierre, de generar recuerdos. A mí me pasó particularmente con la mamá de una alumna de danza que tuvo a su bebé, Sebastián, que nació, estuvo en incubadora, tuvo la posibilidad, esto que vos decís que hay muchas personas que no saben que pueden despedirse de su bebé, de tener gente conocida en el medio, médicos, etcétera, que les permitieron hacer cosas que de otra manera otra persona no hubiese tenido. Pudo, obviamente, vestir a su bebé, tocarlo y hacer todo lo propio, quedarse
con esa imagen, tener un entierro en un lugar que ella eligió. La verdad que cuando me llamó para sanar su herida, era una herida bastante reciente, obviamente yo la encontré. Voy a hablar de lo que se ve con una persona que está desbordada, en tratamiento psiquiátrico, psicológico, dopada por la medicación. Dopada, digo, no que no sepa lo que está haciendo, ¿no? Vos te das cuenta que no es una persona que no está, digamos, como estamos nosotros en este momento. No es que no esté consciente. Yo le expliqué muy bien cómo era la terapia, que iba a ser otra vez como meter la mano, no de lleno en ese dolor. Y me llamó mucho la atención dos cosas. La primera, hablando de lo que vos decías de generar recuerdos, obviamente era un nacimiento prematuro, que bueno, lamentablemente no tuvo la suerte de vivir. Ella se quedó con el cordón umbilical, obviamente por eso digo de que tuvo la suerte de tener gente que tuviera la capacidad de entender todo el shock y demás. Una amiga le hizo con el cordón umbilical, no sé en qué material, como, no sé si la palabra es resina, pero la cuestión es que le hizo como un collar. Cuando yo voy a hacer la terapia de la sanación del útero, yo le dije que podía tener en este altar que armamos todo lo que significaba un recuerdo del bebé, ¿no? Obviamente ella tenía ropa, etcétera, etcétera. Y ella me muestra este cordón umbilical que lo hicieron como un collar, que era lo único, digamos, más palpable de su bebé. Y me mostró un video que yo me quedé, realmente me impactó un montón, porque yo dije, yo había visto fotos, pero una cosa es una foto no sé, a veces la gente hace estas cosas, no es para juzgar ni nada. Y el video de su bebé ya sin vida, ella filmó esa parte y me preguntó en ese momento, y te juro que lo recuerdo y me da cosas en el estómago del impacto que me generó. Me dijo, ¿vos lo querés ver? Porque tal persona, X, ¿no? Otra terapeuta, yo le pregunté si lo quería ver y me dijo que no. Y yo pensé inocentemente en ese momento que me iba a mostrar esta foto que yo ya había visto, porque ella había puesto, como la tengo de contacto en Facebook, había hablado sobre su pérdida, había posteado fotos de su bebé en incubador y demás. Yo pensé que se trataba de mostrarme esto una vez que ya terminó la terapia en la que yo fui parte y que yo pude contenerla con todos los conocimientos que tengo y demás. Y me mostró el video de su bebé sin vida. Es, digamos, impactante porque ella le tomaba la mano. No, fue una cosa que no me voy a olvidar jamás en mi vida, porque si bien yo voy a hacer una terapia sanadora, no esperé que me mostrara semejante cosa, o sea, lo impactante que fue para mí ver una criatura sin vida, ¿no? No solamente eso, sino cómo afecta a nivel psíquico, ¿no? Imagínense yo, una persona que voy a hacer una terapia sanadora, con el vínculo que teníamos, porque la hija de ella era parte de mi staff de danza, ver semejante cosa y digo, la familia, que si bien una parte la acompañó, la otra no entendía, el día de que fallece su hijo, la semana tal, porque esto es lo que tenemos todos, ¿no? Que nos recordamos, tenemos una memoria para las cosas que nos marcan de una manera, el día, la hora, la fecha, qué habíamos hecho antes, cómo estábamos vestidos, cómo estaban. Bueno, ella cada fecha, cada día que se cumple una semana, lo que sea, va a la tumba de su bebé y habla con su bebé y abraza esa tumba y demás, que es tan impactante, tan desgarrador, que yo digo, no puede, o sea, es imposible no estar en el lugar del otro, y obviamente uno tiene que tomar esta distancia, como vos decís, y tiene que haber más profesionales que no te digan simplemente, el coágulo, ya está, placa, anda a tu casa, volvete, ¿no? Que tiene que haber mucho más tacto, no por una cosa de no mezclar, sino por una cosa de que hay una persona del otro lado que está perdiendo, ¿no? Y ella me mostró también que quería hacerle, no las tumbas convencionales, sino como tipo una cascada en su lápida, con cosas, con angelitos, que me pareció súper hermoso. Le dije, si eso es lo que sentís hacer, bienvenido sea. Digo, el recuerdo ¿no? De su cordón umbilical en un collar que yo le dije que podía tener, del reconocimiento, ¿no? De soltarlo, de liberarlo y de poder hacer esta despedida todas las veces que ella crea necesario.
obviamente acompañados con psiquiatras, psicólogos, la familia, en este caso yo que fui a hacer una terapia. Por suerte, después de todo eso que me impactó un montón, que me llevó a tener que yo, digamos, no sé si la palabra es sacar, limpiar, borrar, hacer lo propio con esta imagen tan choqueante, ¿no? Que yo no me esperaba. Por suerte hoy está mejor, se la ve distinta, entendiendo, digamos, como yendo por el proceso natural, que era lo que vos mencionabas antes, ¿no? Las etapas, que no hay que saltarlas y demás, pero fue muy impresionante, la verdad que nunca había visto. Yo pensé que me iba a encontrar una persona que sabía el tiempo que tenía la pérdida de su hijo, que la iba a ayudar en el proceso, además de todos los otros acompañamientos que son súper importantes, por eso siempre menciono que nadie debe abandonar sus tratamientos médicos, más allá de que es una herramienta, pero jamás me esperé encontrar con semejante cosa, con la inocencia de creer ver solamente una foto, que una foto no es tan impactante como ver una filmación, ¿no? Pero esta mamá tuvo la oportunidad de hacer con su bebé lo que ella necesitaba, despedirse como quería, hacerlo como quería, llevarlo a donde quería, porque tuvo los contactos para hacerlo, y hay muchas otras que lamentablemente no. Lo comparto porque digo, a veces uno como profesional de lo que está haciendo, toma distancia, pero a veces hay muchas cosas que igualmente nos impactan, ¿no? Porque digo, ¿con qué estamos tratando? ¿Verdad? Porque nadie sabe a ciencia cierta, si bien yo hago un acompañamiento, en este caso yo no me esperaba jamás una filmación tan así, tan cruda, tampoco era que la criatura estaba vestida, ¿verdad? Pero fue muy impactante, como que me choqueó y dije, wow, si a mí me impactó una imagen, imagínate a ella, que su hijo que lo perdió, que como decía yo, su cuerpo sigue produciendo leche, el cuerpo se tiene que volver a acostumbrar, este desfasaje, esta tristeza, esta gana de no querer estar despierta y llorar, y bueno, todas estas cosas que pasan. La verdad es que hay que tener mucho amor y hay que capacitarse mucho para estar con personas y ayudarla en momentos, y como digo siempre, ¿no? Uno trabaja para uno y uno también tiene que poder pedir ayuda a un otro para poder, ¿cómo es? No encuentro la palabra, para poder hacer el mismo trabajo de sanación de esto que nosotros hacemos, ¿no? Porque no dejó de impactarme y es una cosa que no me voy a olvidar jamás en mi vida. No es que ahora yo no, a partir de esto no voy a trabajar con más gente porque no sé con qué me voy a encontrar mañana. Sí saber qué hacer en el momento, porque en el momento esta persona se permitió y de hecho le dije, lo que sea y como te salga. Digamos, estaba trabajando con su energía, con una pérdida, con montones de cuestiones, y yo era quien contenía ese momento, que le permití todo lo que necesitó, que la asistí como correspondía, pero personalmente me afectó después de toda esta terapia, después de charlar, después de salir de todo que me mostraba semejante cosa. La verdad que es impecable el trabajo de todos los tanatólogos y tiene que ser más conocido el tema para que pueda más gente tener la posibilidad de ser asistido en momentos que realmente necesiten. Porque la psiquis es tremenda, se va a cualquier lado. Por eso digo, comparto esto porque digo que no es para juzgar a nadie, que nadie sabe a ciencia cierta qué haría en su lugar, o sea, cómo se dispara tu cabeza, porque a mí no se me hubiese imaginado jamás que alguien en ese lugar hubiese filmado a su hijo tomándole la mano, agarrándolo o lo que fuese, para tener ese recuerdo palpable, tangible de ese momento. ¿Sí? Por eso digo, hay que estar en cada lugar, ¿no? Y lo comparto y lo traigo porque es algo que vos dijiste, generar recuerdos, acompañar a la persona doliente y entender que se trata de una persona que perdió un ser. Exactamente, esto de la despedida concreta, de tener algo real, porque si no es como que en toda la vorágine también entra en juego esto de lo psicológico, entonces hay tanta desconexión con la realidad, con el tiempo, con las emociones, que se llega a cuestionar incluso qué es real, si realmente pasó. Todavía hay mamás que se llevan la mano a la panza después de la pérdida, como que todavía lo siguen sintiendo, entonces tenerlo ahí, saber que eso realmente pasó, es como una prueba de que sí pasó y que es necesario abordarlo. Tenemos mensajito antes de darle la palabra a Karen. Dice Claudia, la mamá tiene derecho a estar. Viviana dice, es sumamente importante la despedida concreta, creo que es la base del primer momento de la etapa del duelo.
El doctor Sergio nos dice, en realidad diríamos que la mamá y la familia tienen derecho a estar. Hay leyes nacionales que resguardan esto, pero no se trabaja e informa a niveles hospitales, profesionales, sanitarios y menos a los familiares. Silvana dice, o te dan la noticia y a la espera de que ese bebé se desprenda solo, hacer todo ese proceso sola sin contención es duro. Sí. Sergio nos dice, igual hay muchos factores, como dice Mara, que impiden estas cuestiones como algo normalizado dentro de los servicios sanitarios y de cuidados intensivos neonatales, y va más allá del trabajo que haya en un servicio. Y Viviana nos dice, tal vez en ese momento de shock inicial queremos disparar de la situación, pero con el tiempo nos damos cuenta de que fue muy sanador el despedirse. Exactamente. Karen. Bueno, hola a todos. A ver, quería hablar un poquito acerca de todo esto que comentaste, Mara, de lo que pude escuchar. Disculpen, estaba en horario laboral. El tema de la importancia, que como hablé ayer, de cómo transmitirle a los padres la noticia, cómo hablar con esa mamá. El término de perdiste a tu bebé, de la pérdida de bebé, la carga que tiene esa palabra, además de la violencia que se ejerce muchas veces, como vos bien lo explicaste, de que ya va a caer el coágulo, bueno, ya pasaste lo peor, de todas esas cuestiones que nos marcan tanto, hacen tanto daño a la persona. El tema de decirle, perdiste a tu bebé, y no el bebé se murió, tu hijo se murió. Esa pérdida me parece que genera una carga, una culpa en la mamá de que culpa mía se murió ese bebé, de que yo lo perdí a ese bebé. Entonces me parece que también por el miedo y el tabú de muerte que tenemos en todos los ámbitos, en todos estos duelos que evitamos transitar, me parece que sí, está bien empleado el tema de pérdida, pero visto desde el duelo. Pero decirle a una mamá, perdiste tu bebé, y no porque le genera culpa. Entonces, tu bebé se murió, llamarlo por su nombre, nombrar a ese bebé, porque ese bebé tenía un nombre que fue pensado, el tiempo que haya durado ese embarazo. Y más si ya nació, más si, como le pasó a Libet, si te mostró imágenes, si lo conoció, si tuvo contacto. El tema de cómo nos referimos a los padres y los familiares es fundamental porque eso marca para toda la vida al doliente y traba y complica todos los duelos. Y como dijo Libet también en su exposición, en su charla anterior, esto de que antes no contábamos con tanatólogos y gente que nos ayude. Y teníamos que sortearlo como se podía, y no, bueno, ahora estamos. Entonces hablemos de comunicación no violenta, hablemos de cómo referirnos a estos papás, porque esa mamá, además que se murió su bebé, después tiene tal vez la cicatriz de la cesárea, tiene los pechos que todavía generan más leche. A ver, hay que tener en cuenta cómo queda esa mamá, cómo queda ese papá, cómo queda esa familia, cómo hablar. Perdió desde la pérdida de un duelo, pero ese bebé se murió. Hablemos las cosas claras. Me parece que es la forma más sana. No sé, es mi aporte, chicos. Exactamente. Esto de la terminología que es necesaria, que hay que también observar, ¿sí? Por ahí esto que en algún momento también nos trajo Natalia Novellino sobre lo que es el campo cuántico, ¿no? Tiene que ver con que, si bien se dice que no tiene relación con el psicoanálisis, lo tiene en la medida en que uno aprende a observar y aprende a ver cómo todo modifica lo que sucede. Entonces, esto que nos dice Claudia de los términos usados son fundamentales, la expresión verbal, no verbal, que puede sumar o restar, todo eso hace a la diferencia en el abordaje. Algunas personas necesitan escuchar la palabra pérdida, porque entender que murió o no lo pueden entender o la palabra muerte no la pueden escuchar. Entonces, para eso hay que practicar la escucha activa, observar realmente al otro, con qué se siente cómodo, porque si de repente nosotros vamos y le decimos tu bebé murió, también genera ese impacto. Entonces, hay que primero observarlos, ver cómo se puede llegar,
A veces la escucha es el primer paso para saber cómo hablarle, en qué tono, cómo se puede llegar al otro, con qué términos. Entonces, primero que nada es ese paso. Observar como profesionales, que es muy importante el rol como observadores. ¿Para qué? Para poder justamente saber cómo hablarle, eh, en qué términos se les puede hablar para que comprenda lo que está pasando. A veces algo muy llano y básico y un lenguaje muy concreto y práctico es mucho más fácil que si se lo rebuscamos, y hay otras personas que necesitan dar toda esa vuelta para llegar al objetivo, que es entender lo que pasó. Entonces, como profesionales tenemos que ir parándonos desde esos lugares, sabiendo que no es sobre la necesidad de nosotros. Nosotros no necesitamos entender lo que pasó, lo necesita la persona que estamos acompañando. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos parando, objetivamente, escuchando, eh, con empatía, pero no asumiendo ese dolor como propio. Cuando eso pasa, delegamos. Natalia. Hola Mara, hola, buen día a todos. Bueno, yo tengo una experiencia de pérdida perinatal en 8 meses de gestación. Ya fui a hacerme la ecografía para programar cesárea y lo que me dijeron fue que no había latidos. Y justamente como recién decía la compañera que habló, tuve la suerte, no conocía a nadie en la clínica, pero tuve la suerte de que la obstetra que me tocó de guardia era realmente amorosa. Se acercó, me acarició, me dijo, es terrible lo que te pasó, vamos a tratar de hacer que esto, dice, no es llevadero, pero vamos a hacerlo lo más amable posible. Bueno, me cuidó muchísimo, pude vestir a mi bebé, pude, bueno, todo lo que se necesita para la despedida, pero, y acá viene el tema también de que no son solo los médicos, a veces es la familia. Yo estaba internada y nadie me consultó. O sea, sí yo dije que quería cremarla porque quería tenerla conmigo por una cuestión de yo tengo una discapacidad y tener que ir al cementerio y todo era para mí como me va a costar muchísimo, voy a depender de otros para poder ver a mi bebé, así que quiero que la cremen. Pero nunca me dijeron que la llevaban al crematorio. Yo estaba internada, la llevaron un domingo, porque ella falleció un viernes, y la llevaron un domingo y yo lo supe que la estaban llevando a cremar porque mi marido me mandó una foto del cajón, ¿no? Que uno dice, ¿cuánto morbo? Y no, no es morbo, es la necesidad de que quede algo, ¿no? Y nadie me lo consultó y no se tuvo en cuenta. La mamá todavía está internada, no puede participar, ¿no? Del responso. Y esto, bueno, después hablando, supe que lo había decidido mi mamá con mi cuñada. Yo decía, ¿en qué momento mi familia decidió, ¿no? Que era, porque su respuesta fue, es que iba a ser muy doloroso para vos, ¿no? Y al día de hoy, si bien yo pensaba conservar las cenizas de mi hija, yo quería plantarlas, ponerlas en el patio, un arbolito, pero todavía no lo puedo hacer. O sea, tengo la cajita así en una maceta, enterrada, digamos, en una maceta, pero todavía no le pude poner semillas y yo siento que es porque faltó ese responso, ese poder despedirme, poder hacer ese ritual, ¿no? Y otra cosa que decía recién la compañera que me parece muy importante también cuando se le dice a una mamá esto, que perdió, y a mí me dicen, vos perdiste un embarazo, y a mí me retuerce el estómago, y le digo, no, no perdí un embarazo, a mí se me murió una hija, ¿no? O sea, y esto es fundamental, o cuando en la familia, por ahí mi mamá me dice, mis 6 nietos, y yo la miro y digo, 7 nietos, o sea, ¿no? Darle el lugar en la familia, y hoy me pasa que tengo mi hija de 5 años, y ella la otra vez tuvimos que ir a la fonoaudióloga, y la fonoaudióloga le dice, ¿y tenés hermanitos? Sí, tengo una que vive en el cielo. Y eso fue como tan reparador. Decir, bueno, de mi familia para arriba, para atrás, digamos, no hay un lugar en la familia para esa pérdida, pero al menos para lo que sigue la descendencia sí, ¿no? Y creo que eso también es importante. No es solo la labor de los médicos, sino también la labor del tanatólogo, viendo cómo la familia contiene y le da lugar a ese bebé que no llegó.
o que llegó pero llegó muerto, ¿no? Porque esto también, cuando dice tu bebé no nació, sí, mi bebé nació muerta, lamentablemente, pero nació. Bueno, nada, así como un rejunte de cómo lo vive alguien que lo vivió, ¿no? Y desde qué lugar escucha estas palabras de, perdiste un embarazo. No, no, era un bebé y yo la vi, estaba bien formadita, y ¿no? Y era un bebé, no era un embarazo. Bien, eso nomás. Gracias, Nati, por compartir. El micrófono. Bueno, es importante esto que, que traigan las chicas, ¿no? Con respecto a poder materializar, concretar, ver lo concreto. Tiene mucho para poder trabajar este proceso en el que estás, Nati, porque por algo no están las semillas ahí. Hay algo que falta cerrar, ¿no? Y ahí está esto también de qué lugar se le dio, qué lugar necesitaba que se le dé. No hubo un lugar para atrás, como sí, pero sí lo hay a posterior. Entonces, ahora busque lugar le vas a dar, porque ya está ahí. No pudiste despedirte, porque eso hubiese sido lo mejor, que vos pudieras estar en condiciones para poder hacer toda esa despedida. Y es eso tal vez lo que queda ahí para trabajar. Que puedas en algún momento realizar la despedida como te hubiese gustado, no recreando el momento, pero sí como te gustaría hacerlo ahora para poder pasar al siguiente, valga la redundancia, al siguiente paso. Esto de la culpa que nos traía Karen, ¿no? Sí se genera una culpa porque es como que todo el peso cae sobre la mamá, como vos lo perdiste, como cuando se nos pierde algo, ¿no? A ver, ¿quién perdió tal cosa? Y empezamos a revolver todo y decimos, ¿por qué lo perdiste y cómo? Y ahí empiezan los cuestionamientos, poner en tela de juicio lo que fue pasando, todo el desencadenante, las preguntas, los interrogantes de si hubiera podido, los famosos y sí, que también nos traía anoche Gaby Sosa, ¿no? Entonces, es muy importante saber cómo llegamos al otro, desde qué lugar nos paramos para acompañar, cuál va a ser nuestro rol. Esto de decidir por los demás, no se puede decidir por los demás. Tenemos que trabajar en la necesidad de los demás, pero no decidir por ellos, porque cada persona tiene que poder decidir. Yo les había traído una dinámica, pero la verdad que, como bien decía Cristian anteriormente, cuando el grupo está trabajando, se los deja trabajar. Tenemos a Livet y a Patricia, que habían levantado la mano. Livet. Bueno, ahora que Karen mencionó el tema de la culpa, esta mamá, enfermera, no se sentía bien, ella se iba a retirar de su trabajo y no había el personal que se necesitaba, y esto que hacemos todos, ¿no? Como había gente que estaba esperando su turno, ella se quedó de más. Y sus palabras fueron, ¿por qué me quedé las horas que me quedé de más sin descansar, sin parar? Porque ella menciona que ese día, donde ella se sentía mal, fue tremendo el caudal de gente al que había que atender, como que no tuvo tiempo de, como vos mencionaste, ¿no? Ni siquiera se olvidan de ir al baño. No van al baño, no comen, no toman agua, no nada. Para una mujer que, estando embarazada, necesita más cuidados aún. Y su pregunta era, ¿por qué no le hice caso cuando me empezaron a decir, quédate en casa, deja de trabajar, esto, lo otro? El tema de la culpa, ¿no? Y en el caso de ella en particular también voy a mencionar que también alguien me lo hizo recordar ahí. Cuando yo hice esta terapia con ella, no solamente salió el tema de reconocer a su hijo y hacer todo lo necesario, sino salió el tema de la madre, el acompañamiento familiar. Y ella me decía, como si fuera yo tenía enfrente una criatura en ese momento, para esto que voy a explicar ahora. Ella decía, yo lo único que quería es que mi mamá me abrazara, me contuviera, porque ella se tuvo que quedar, obviamente, como en el caso de quien compartió recién, hospitalizada, pero como siendo enfermera y teniendo contactos, por eso dije que pudo tener la posibilidad de hacer como ella quiso, de la manera que quiso, y porque tuvo la suerte.
Dice, yo lo único que quería que mi mamá me abrazara y me contuviera, y fue totalmente fría. En esto que piensa el otro, ¿no? Como mencionaba la compañera acá, de lo que la familia piensa que para uno es mejor o no. Y yo en ese momento tenía una persona, no solamente haciendo una terapia por la pérdida de su hijo y un reconocimiento, sino una criatura, una persona que estaba necesitando ser contenida por su madre en ese momento, y que esa herida también genera otra cosa más encima de todo lo que les pasa, ¿no? O sea, tiene muchas temáticas y que se abre para muchas cuestiones, pero me llamó mucho la atención el tema de que su propia madre no la acompañara o no fuera cariñosa, no fuera, no la contuviera, no porque tenga que ser la madre y contenerla, sino demostrarle que estaba ahí con ella en eso, ¿no? Que lo único que ella necesitaba no era, ya se va a pasar, lo vas a superar, no, quería que su mamá la abrazara y su mamá no hizo nada, como que se quedó fría o paralizada. Y digo, qué importante es, ¿no? Como decía la compañera ahí, que consulten, más allá del shock de semejante noticia, qué es lo que realmente quiere hacer la mamá en este caso, porque bueno, el papá también puede decidir qué se hace con el bebé. Y esto que decía, esto tangible, ¿no? Este cordón umbilical, o en el caso de la compañera, esta foto para ver el cajón, para ver qué, ¿entendés? Y la falta de tacto de los profesionales. Así que la verdad que es un tema muy complejo, muy delicado, que hay que estar a la altura y que es muy enriquecedor que las personas que Natalia fue la que compartió, me parece, pueda hablarlo y hablarlo desde otro lugar. También, como dijo Mara, tenés que darle un cierre, tenés que poder cerrar esa herida y ese ciclo, no recordando, como ella dijo, el dolor, sino terminando de cerrar ese momento, ¿no? De la manera más bonita que se te ocurra, que vos sientes y que quieras, porque si no queda algo pendiente. Y el tema de que los chicos, que la única de tu familia que haya sido tu nena, que lo tomo como que tiene una hermanita en el cielo, y bueno, como decimos siempre y no dejamos de maravillarnos, los chicos son sabios, hay algo mucho más allá de todo lo que nosotros comprendemos, y tu bebé que no pudo quedarse en este plano, sigue siendo una persona, sigue siendo una energía, sigue siendo un ser que los va a acompañar por siempre, así que tu niña que la menciona y que sabe que está su hermanita en el cielo, seguramente la siente presente. Así que hay que hacer ese cierre cuando vos lo sientas, de la manera que lo sientas, y bueno, después seguir capacitando a los profesionales para poder dar las herramientas que cada uno necesite. Muchísimas gracias, Libet. Qué necesario es poder poner en palabras. Cuando nosotros podemos decir lo que pasa ahí, es como que, como si fuese un videojuego, no vamos pasando de nivel. No, bueno, a ver, ya lo pude hablar. Ahora, ¿qué sigue? Y vamos viendo, bueno, a ver, buscando. Voy a leer un mensajito que está en el chat que dice de Elisa, que dice preparar a los padres, tener cierta empatía para preparar ese momento. Muchas gracias, Elisa. Ahora ahí te doy la palabra, Nati. Patricia, ¿habías levantado tu mano recién? Hola, sí, sí, había levantado mi mano. El tema pensaba, ¿no? Cuando hablaba Natalia, el tema del acompañamiento que tenemos de los familiares, ¿no? Que muchas veces, a veces nuestros seres más cercanos te lo minimizan, te dicen, bueno, era chiquito, ustedes son jóvenes, pueden tener más adelante. Hay muchas cosas que a veces no suman en ese momento, ¿no? Que uno busca una contención, que uno busca, bueno, estoy acá para vos, ¿no? El acompañar sin tener que dar esas ideas o esos pensamientos que nos ponen peor en vez de mejor, ¿no? Y también esto del poder decidir, ¿no? Lo que decía Natalia, esto que no la dejaron, que no le preguntaron, que no esperaron a que se reponga, ¿sí? Para hacer todo el procedimiento que tuvo después su beba, ¿no? Esto de respetar nuestros tiempos y darnos a decidir, ¿no? Que es muy importante. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Claudia nos pone solo alguien que haya transitado y resuelto duelos tiene la empatía necesaria. Natalia. Sí, no, con respecto a esto que decía Libet, que contaba de la experiencia de su paciente, a mí también me pasó esto de sentir que mi madre es súper amorosa y en ese momento fue un templo de hielo. Y eso, yo puedo decir que tengo una mamá de esas que abrazan y que te dicen que te quieren, y en ese momento era como que, ¿dónde está mi mamá, la que yo conozco, no?
Y después, bueno, en mis propios procesos terapéuticos y después cuando pude ser mamá también que mi hija, la que tengo, nació después de esa pérdida. Y me acuerdo que también mi mamá cuando volvió a quedar embarazada, en lugar de decir qué lindo, me dijo, ¿otra vez? ¿No? Como, y que su gran discurso, su frase, cuando hablábamos del embarazo, era, bueno, cuando nazca, le voy a comprar tal y tal cosa, ¿no? Y era como esa sensación permanente de casi toda la familia. Cuando nazca, le compramos la cuna. Cuando nazca, le compramos la ropita. Y claro, detrás de cuando nazca había una frase implícita que era, si es que nace, ¿no? Y mi embarazo, mi segundo, yo siempre digo, disfruté un embarazo que fue el primero y disfruto una hija que es la segunda. Porque el embarazo de la segunda, te imaginarás, no lo disfruté, fue a puro miedo, era vivir tocándome la panza y diciendo, a ver, movete, 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 ¿no? Pero haciendo terapia y trabajando con esta cuestión de lo que me faltó de mi mamá y por ahí lo que aún me falta, que ella haga ese reconocimiento, creo que no hay nada más difícil para una madre que enfrentarse al dolor de sus hijos. Entonces, esta cosa de distanciarse es una especie de defensa, ¿no? Porque si ella conectaba con mi dolor, se quebraba también. Y ella sentía que tenía que estar fuerte para sostenerme. O sea, al menos así, esta fue la explicación que yo me doy, tal vez racionalizando, lo que sea, ¿no? Pero esto, digo, cuando a mi hija le duele todo, yo no me largo a llorar con ella. Me pongo fuerte y le digo, bueno, ¿no? Y le hago la sana sana. Entonces digo, bueno, supongo que estas madres han intentado estar desde este lugar. Yo estoy fuerte y con esto intento que vos también estés fuerte, ¿no? Pero bueno, ahora justamente hace poco, por eso el otro día cuando di la ponencia que Gabriela mencionó, no estaba pasando un mal momento, el domingo anterior, el 3 de marzo, falleció mi hermana, después de un proceso oncológico, y a veces ahora me pasa esto, de pensar a mi mamá y decir, recién ahora está entendiendo, ¿no? Lo que es que te falte un hijo, y a veces me genera ahora sí, esto que decía alguien ahí, la empatía, ¿no? Decir, yo puedo imaginarme lo que son las noches hoy de mi mamá, los días, levantar y decir, uy, pucha, ¿no? Pero bueno, es esto, también es acompañarla como se puede, porque un hijo con 8 meses de gestación, 2 años o 50, como fue el caso de mi hermana, siempre duele, ¿verdad? Exactamente, esto de poder entender que cada uno va acompañando como puede, que a veces en el afán de sostener al otro, el otro lo puede interpretar como que es frío, como que no está conteniendo, porque también está necesitando otro tipo de contención. Y a veces desde la familia, como hay no, como no hay objetividad, como no hay distancia, cada uno lo ve y lo interpreta y lo siente de manera diferente. Capaz que esa mamá dice, bueno, no, yo estoy acá fuerte, mi hija se puede apoyar en mí. Capaz que vos en realidad necesitabas otra cosa. Entonces, va en esto, en comprender que todos hacemos lo que podemos en el momento que podemos y con las herramientas que podemos. A veces sí, podemos tener un montón de experiencia, un montón de formación y un montón de todo, pero nos pasa algo y por más de que nos haya pasado algo similar antes, estamos en otro momento. No estamos igual que antes. Entonces lo vamos a tomar, lo vamos a interpretar, lo vamos a recibir de otra manera. Entonces, tenemos que permitirnos eso, porque en la medida que nosotros perdonemos nuestro propio proceso, nos perdonemos a nosotros mismos, vamos a poder perdonar a otro, que no es para bien de otro en realidad, es para sanarnos a nosotros mismos. Nosotros no perdonamos al otro para que el otro se sienta bien. Lo perdonamos para sentirnos bien y tranquilos nosotros, con nuestra propia realidad, con la vida que llevamos. Viviana. Hola chicas, bueno, la verdad que lo que quería decir lo estás diciendo vos, Mara. Yo soy abuela de Josefina, que ayer mi hija dio testimonio, Natalia. Y quería decirle a Natalia que qué lindo, qué bueno que descubriste que las mamás somos amorosas, realmente. Y tal vez lo estás experimentando ahora que ves a tu mamá,
que está pasando el duelo por la muerte de su hija, de tu hermana. Muchas veces no sabemos qué hacer en el momento en que nos dicen, murió tu nieta. En particular, te puedo decir que es un doble duelo, el de las abuelas. Primero por tu hija, ¿no? Por tu hija y en el caso mío, por este matrimonio jovencito que hace 7 años que estaban casados y llegó la bendición de Josefina, porque algo nos dejó, estoy segura, que en esos 13 días de vida nos dejó una gran enseñanza. Y nada es al cohete, digámoslo así francamente. Y nosotros hacemos un doble duelo, el duelo por nuestros hijos y el duelo de abuela, ¿no? Por la muerte de nuestra nietita. Está en uno descubrir el momento exacto en que uno tiene que pedir a gritos ayuda y abrirse a esa ayuda. Yo doy gracias a Dios que a los 7 meses de haber muerto Josefina, entré en un shock, estuve internada 8 días que no sabía ni lo que me pasaba. Entre paréntesis, estoy a 200 kilómetros de donde vive Natalia, entonces eso también marcaba mucho, Natalia, el decir, la llamo o no la llamo, estará bien si la llamo y la interrumpo, me dolerá mucho verla, me dolerá mucho escucharla llorar. Uno es muy autorreferencial en ese momento, ¿no? Con el dolor. Después que salí de la internación dije, basta Viviana, porque soy muy reflexiva conmigo mismo, me confronto mucho. Basta Viviana, acá hay que hacer algo. Y encontré el grupo Resurrección de Mutua Ayuda, que coordina Sasu, que hoy está, fue ponente ahí, que coordina Sasu. Y viajamos durante 6, 8 meses con mi esposo, vivimos en el campo, o sea que hay trabajo en el campo de cosecha y demás, que ustedes deben de saber, y viajamos una vez por semana, hacíamos 200 kilómetros, y era en plena cosecha. Parábamos la cosecha e íbamos, esa necesidad de buscar ayuda, porque sentí la necesidad de ser puente en todo esto que vos estás expresando, Natalia, puente entre el sufrimiento de mi hija y la familia que, como bien decís, en algún momento durante el duelo anticipado decían, y mejor que se muera Josefina dentro de la panza, para no verla, ¿no? Todo lo hacían para no ver sufrir a Natalia, ¿no? Que, a la pareja, yo hablo de Natalia porque es mi hija y te llega, la sangre es muy fuerte. Y pude ser puente a través de este grupo de mutua ayuda, pude ser puente entre lo que yo sabía que sentía Natalia y lo que ella quería, y mi familia. Que hubiera una foto de Josefina, que fuera la primera hija de los 4 que tiene ahora Natalia, es Josefina la primera, que la reconocieran, no querían fotos, no querían hablar, nadie quería nada, hasta que Natalia, mi Nati, que es lo que yo te propongo a vos, Natalia, esto que dice Libet, de hablar, de exponer lo que sentiste en ese momento, es muy importante, exponer las emociones, los sentimientos que tenemos. Y Nati vino y planteó a los abuelos, mis padres, 85, 86 años, todos grandes, abuelos, yo quiero que tengan una foto de Josefina, porque quiero que esté siempre presente. Y la verdad que es una sanación, chicos, increíble. Ayer ya la vieron dar testimonio a Natalia. Ella recién el año pasado pudo transitar su duelo en forma virtual, porque estos grupos no están, recién ahora se están diseminando y se está hablando, creo que en Neuquén y Mara también, grupos Resurrección, y
y recién el año pasado lo pudo hacer para darse esa oportunidad, porque ella estaba acompañada por mí, ¿no? En el tránsito que yo estaba haciendo en la pastoral del duelo. Solo por mí fue acompañada, y bueno, esto, Natalia, nunca es tarde, haz el ritual que necesitas para despedirte de tu bebé, las etapas hay que vivirlas. Lo primero que hacemos es culpar al otro, te digo porque uno lo vive, ¿no? Es culpar al otro de que no me acompañó, a mí me pasó, no me acompañó mi hermano, no me acompañó este, no me acompañó el otro, y cada uno vive el duelo, como dijiste, Mara, como puede y con lo que tiene. Bueno, chicas, la verdad que tanto Karen como vos, Mara, es un recorrido que me han hecho por mi 2018, el año que falleció Josefina. Y doy gracias a Dios que esto lo puedo contar porque es una experiencia válida y muy sanadora, chicas. Todo esto es inmensamente bueno y de mucho crecimiento. Y vamos, chicas, tenemos que acompañar y viralizar esto. Solo el que pasó por el sufrimiento y la muerte de un ser querido que nos hace crisis y nos hace un antes y un después, solo nosotros podemos acompañar y estar siempre abiertos a todas estas formaciones. Eso es importante. Humildad, chicas, y abrir el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Muy enriquecedor tu aporte. Les propongo, porque era algo que íbamos a hacer, pero me parece que es sumamente importante que se puedan escuchar. Si pueden escuchar luego, cuando se pueda subir, que las chicas lo puedan subir a YouTube, y pueden escucharse nuevamente, escucharse narrando, escucharse aconsejando, no van a creer a quién están escuchando. Porque cuando se escucha van a decir, mirá lo que dije, mirá lo que pude aportar. Y eso es lo que vale. Más que una diapositiva, más que una información, es todo lo que ustedes pueden compartirse, todo en lo que ustedes pueden colaborarse, todos los aportes que van saliendo, porque de eso mismo resignificamos y le damos un nuevo sentido. Y con eso decimos, es como desarmar con la arcilla y decir, bueno, ahora con esto, ¿qué construyo? ¿Qué puedo hacer con esto? Mi propuesta era, si tenían un globo o un papel, poder poner alguna frase que resignifique justamente una pérdida, cualquiera, porque justamente empezamos con lo que era los duelos y los procesos de vida y profundizamos en lo que era duelo perinatal, pero todos los duelos son importantes. Entonces, en una hoja cualquiera, en un globo, ¿sí?, hagan este ejercicio de poner una frase, de observarla, de ver qué significa eso que escribieron, esto de, retomo un poco la consigna de la ponencia anterior de Cristian y vayan al diccionario, busquen qué significa eso que pusieron, porque cuando entiendan qué significa, lo van a poder trabajar. Vean si eso que pusieron que simbolizaba esa pérdida, ¿qué hacen con eso? Si el globo, por ejemplo, lo sueltan, si lo siguen inflando hasta que revienta, ¿qué hacen con ese globo? ¿Qué hacen con ese papel? ¿Lo decoran, le dan forma, le dan sentido? ¿O lo rompen? ¿O lo amontonan así, lo hacen chiquitito, una pelotita de papel? ¿O le ponen colores? Fíjense qué hacen con eso. Porque eso materializa, concreta el significado que le estamos dando. Esto de la relación entre significado y significante. Como decir, tengo la palabra árbol, ya sé qué significa, y ahora tengo el árbol en concreto. Lo puedo ver y puedo saber qué hacer con eso. ¿Sí? Los invito a hacer este ejercicio si quieren compartir después el ejercicio en el grupo para que podamos ver justamente estos trabajos. Los invito, yo también lo voy a hacer porque en las experiencias está esto de poder acompañar al otro. ¿Sí?
Los invitamos también, en la institución está el curso de operador en tanatología. Es gratuito, así que lo pueden hacer. Todo el material es accesible, lo van haciendo a su ritmo. Los invito a hacer porque nos da herramientas no solo para trabajar con un otro, sino para hacer todo el proceso nosotros mismos. Así que los invitamos a comuníquense con las chicas de administración, que les va a saber orientar en cómo ir haciendo justamente toda esta formación, que es muy interesante, es muy linda, y en el proceso se va conociendo mucho más de lo que por ahí podemos ver. Karen es una fiel testigo porque ella lo hizo, y bueno, también estamos acompañando en todo lo que es este proceso, así que les agradezco porque la verdad que estaba pensado para 45 minutos y llevamos 1 hora y media y seguimos ahí, siguen los mismos. El grupo se sostuvo, que eso para un psicólogo social es súper importante, pero aparte de esto, que se fomente la validación de todos los aportes, que a veces un grupo operativo se puede tornar terapéutico, pero lo traemos de vuelta en la operatividad del proceso. Así que muchísimas gracias de mi parte por estar, por escucharme, porque me tienen que escuchar en todas las ponencias después. Tienen que seguir escuchándome presentar a los demás. Y los espero para la próxima ponencia que voy a estar presentándoles, que se va a trabajar el duelo por la pérdida de mascotas. Así que ahí tenemos un análisis de un caso muy, muy pensadito ahí como para que podamos trabajarlo. Así que el director tenía la mano levantada.